Hola, hola. Y bueno, vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a hablar en este punto sobre un tema pues nuevo. Estamos arrancando también una nueva parte en donde hablaremos sobre el tema de funciones, ¿ok? Ya vimos variables, ya vimos constantes, ya hablamos de los tipos de las variables, ¿ok? Te hablamos de los lenguajes, de que va a depender de ellos en realidad el tamaño que al final acaben teniendo las variables. Y hablamos de las instrucciones, que en este caso eran las condicionales y los bucles, ¿ok? Pero ahora viene algo un poquito más allá con el que estaríamos trabajando, que son las funciones, ¿ok? ¿Para qué nos sirven como tal las funciones? Pensemos en esto. Imagínate que tú tienes código, ¿ok? Un algoritmo, piénsalo así. Y tú tienes que hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, no sé, lavar los trastes. Por poner alguna instrucción muy genérica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una instrucción como lavar los trastes? Tenemos un detalle que si lo analizamos muy bien, nos damos cuenta que seguramente va a haber cosas que se van a repetir. ¿Cómo qué? Como el secar un traste, como el tallar un traste, por ejemplo, y alguna otra razón, por decirlo, ¿no? Alguna otra instrucción, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a tener que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo pues los pasos para eso, para explicarle. Supongamos que tenemos de verdad una persona, un robot, como lo quieras ver, un ente, que le tenemos que estar diciendo instrucción por instrucción lo que tiene que ir haciendo. Se va a volver muy pesado, muy pesado, porque entonces vamos a estar repitiendo lo mismo 30 veces. Y muchas veces nos pasa a nosotros con personas en la vida diaria, con no sé, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus papás, tus primos, lo que sea. Y les tienes, cuando decimos, te tengo que repetir siempre lo mismo, cómo hacer las cosas, es que es eso, te digo, la programación es muy natural. En este caso, las funciones, imagínate que tú tuvieras un botoncito en donde cuando te vuelven a preguntar lo mismo, o cómo se hace esto, o cómo se cocina un plato, tú simplemente presionarás ese botón y lo presionas. Y en ese momento, pues, o se dice, o se imprime un manual, o como lo quieras ver, pero se vuelven a tener las instrucciones sin tener tú que volver a mencionarlas, o describirlas, o explicarlas, ¿vale? Imagínate eso. En realidad eso, pues en la programación sí existe, y eso son las funciones, ¿ok? Son este bloque de instrucciones que podemos definir, pero lo interesante de este bloque es que lo vamos a agrupar, ¿ok? Los vamos, digamos, a empaquetar, a meter en un bloque que se va a llamar una función. Y regularmente a las funciones les ponemos un nombre. Por ejemplo, le podemos poner lavar, ¿ok? Y en lugar de explicarte yo cómo lavar todas las veces que tú quieras lavar, simplemente mandas a llamar lavar y haz de cuenta que aparece mágicamente un papel en donde dice cómo lavar la ropa, por decirlo, la ropa delicada, si lo quieres ver así, y lo estás entregando para ejecutarse. Si lo quieres mañana, no importa otra vez, simplemente mando a llamar lavar, y aparece el papel y te lo vuelvo a mostrar. Eso es lo que hace una función, ¿ok? Agrupar un grupo de instrucciones, colocarles un nombre y listo. Ya empezamos a trabajar. Eso es lo importante que, digamos, que tendríamos que entender en una función, ¿vale? Eso es lo que debemos de tener muy en mente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el tema de pseudocódigo? ¿Cómo va a funcionar? Como ves, te voy a mostrar una definición y es bastante práctica, bastante sencilla. A partir de aquí tú puedes empezar a trabajar ya también, crear tus propias funciones, en donde si ves tenemos inicio, tenemos el fin, por supuesto marcado, como dicta, digamos, la convención de estos primeros pasos, y luego tenemos función sumar. Ponemos un nombre de la función, regularmente, por convención, también es una acción, ¿ok? Regularmente es un verbo, muchas veces en infinitivo, ¿ok? Significa que terminan ar, er, ir. Sumar, brincar, saludar, restar, multiplicar, recibir, ¿ok? Imprimir, son normalmente funciones. Ponemos los paréntesis y platicaremos breve por qué. Y ponemos los dos puntos, ¿ok? Los dos puntos no tienen que ser así, no es regla. A veces se usa, como decíamos, si alguien una clase la está llevando mucho con Java o con JavaScript o con lenguajes que utilizan llaves, a veces utilizas las llaves para encerrar el bloque. Pero aquí viene lo interesante. Recuerda que la indentación nos va a servir, los espacios que dejamos, las sangrías que dejamos de izquierda a derecha, para descubrir esto. Aquí técnicamente podemos decir que tenemos dos bloques de código, ¿vale? O bueno, en este caso podemos ir hasta 3. El inicio y el fin, si ves, están más a la izquierda.
¿ok? Los que siguen aquí a este nivel es el hilo principal, lo que vamos a ejecutar. Si te das cuenta, la definición de la función lo hacemos como al principio, como cuando definimos variables. Si te das cuenta, aquí yo no estoy definiendo variables, ¿ok? Pero las funciones se definen también al inicio. Hay algunos lenguajes de programación donde las puedes definir donde se te dé la gana, ¿ok? Pero otra vez, como una buena práctica, es buena idea declarar las funciones al inicio, los métodos que vayas a utilizar. Dependiendo del lenguaje, a veces también se conocen como tal cual como métodos, aunque la función es lo que estamos viendo. Pero en este caso, tal cual, lo que estamos haciendo es tratar de respetar un poco la idea, digamos, con la que a veces se trabaja. ¿Por qué la ponemos al inicio? Porque pues se te puede olvidar definirla. Esa es la realidad. Se te va a olvidar a veces cuando tienes programas muy grandes. Cuando tenemos códigos muy grandes pasa lo mismo. Se utiliza muchas veces al inicio. Tú no puedes mandar a llamar una función si esta no está definida. Es decir, yo no puedo escribir sumar si sumar no está definido. Y aquí viene algo muy importante que quiero mencionar, ¿ok? Pero vamos a esperar. Entonces, en esta parte nosotros vemos que se tiene que llamar así para poderlo trabajar. ¿Qué tenemos adentro de la función sumar? Como te mencioné, los 2 puntos pueden sobrar, no tienen que ir, pueden ir unas llaves. Y ponemos resultado va a ser igual a 2 más 2. Y ponemos mostrar resultado, ¿ok? Este código literal, si lo dejáramos así, tal cual, solamente esto, no pasaría nada. Porque solamente es una definición de la función. No la estamos como tal ejecutando, ¿ok? Para ejecutar una función tenemos que mandarla a llamar. Como dice, sumar aquí, ¿vale? Eso es lo que tenemos que mandarla a llamar. Date cuenta que aquí acaba la función definida, ¿ok? Porque aquí estamos otra vez en el hilo principal, o sea, en la parte principal porque vemos la indentación. Y dice, mostrar vamos a hacer la suma 2 más 2. Esto en realidad es lo primero que se va a ver. Esta es la primera instrucción que se va a ejecutar en realidad. La función no se ejecuta, simplemente se lee porque se declaró, ¿ok? Entonces, en realidad lo primero que vamos a mostrar es, vamos a hacer la suma 2 más 2 y luego aquí sumar. ¿Sumar dónde está? Digamos, está arriba, por supuesto, ya lo sabemos, pero es una función. Esto como está aquí, viene algo importante. Hay que respetar el nombre de sumar, ¿ok? Si te das cuenta, yo aquí tengo sumar en mayúsculas y aquí tengo sumar en minúsculas. ¿Importa? Técnicamente sí, ¿ok? Vamos a tener que manejar por convención otra vez el mismo nombre y de la misma manera, ¿ok? No puedes poner sumar en minúsculas y sumar en mayúsculas. Obviamente yo pongo esto para mencionar este tipo de cosas en el código, por decirlo, ¿no? En el pseudocódigo que tenemos. Y tendríamos que ponerlo, pero si yo quisiera ejecutar esto, en realidad no funcionaría, porque sumar y sumar, pues aunque tienen el mismo nombre en sentido de la palabra, está la diferencia de sumar. Y lo ideal es que el programador se acostumbre a que sea exactamente igual, ¿ok? Puedes poner mayúsculas otra vez, o sea, no está mal por decirlo, pero en algún momento recuerda que podemos tener ese maestro delicado para estas partes y te va a decir pues que necesitas ponerlo, ¿vale? ¿Por qué ponemos en mayúsculas estos? Simplemente a veces se acostumbra, ¿ok? Que las definiciones, en este caso como la de función sumar o a veces algunas variables, se trabaje todo en mayúsculas. Otra vez, eso va a depender de la instrucción que en algún lado te den, ¿no? A mí en este caso, yo como tu docente, yo simplemente te digo, vale, vamos a manejarlo todo en minúsculas, lo tendremos que manejar para hacer, en este caso, la definición y listo. No nos vamos a meter con complicaciones, ¿ok? Entonces, dejamos esto, vamos a la siguiente parte. Y aquí te muestro, por ejemplo, cuántas veces podemos ejecutar todo este código. Aquí lo estamos ejecutando 3 veces. Simplemente como mandando a llamar 3 veces la función sumar. Esto es lo que es una suma en programación. Así de sencillo, ¿ok? Creas un bloque de instrucciones, lo colocas dentro del bloque como tal en sí. Bueno, creas unas instrucciones, podemos decir primero. Las vas a colocar con un nombre para que esta sea la función que vas a mandar a llamar, para que así sepamos a quién vamos a mandar a llamar y lo puedes mandar a llamar las veces que quieras, ¿ok? Aquí es donde, bueno, empiezan a aparecer las cosas más interesantes porque las funciones como tal nos van a permitir mandar a llamar los pedazos de código, si lo quieres decir, los bloques de código, las veces que necesitemos y en cualquier parte de nuestro programa. Obviamente, mientras esté la función como esta definida al inicio. No vas a poder llamar sumar aquí antes de sumar porque no está definido. Aunque, por eso te digo, este curso es para que tú entiendas la programación, no es para que entiendas las particularidades de los lenguajes, ¿ok?
Pero hay código, hay códigos, hay lenguajes de programación que te permiten definir las funciones después. Tú puedes mandar a llamar la función sumar y esta no existir, la defines hasta después en el código. Y a veces te van a permitir así, pero tienes que aclarar que está definida después. Con una palabra clave le tienes que decir, aquí voy a usar sumar y está definida después, más adelante, ¿ok? Se puede hacer por supuesto, no hay ningún problema. Lo importante aquí es que te digo, no vayamos a las particularidades. Este curso trata de aprender a programar desde el punto de vista general. No estamos casados con ningún lenguaje y tampoco estamos casados con las particularidades. Yo lo que estoy explicándote son todos los conceptos y a partir de aquí tú después decidirás con qué lenguaje trabajar.